Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes 8,000 cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Ahí hay otra oportunidad para usted poner su caridad en manos como la de los salesianos de la Iglesia Católica, que son las manos de Dios, para formar jóvenes en alto riesgo. Gente que puede ser absorbido, atraído por la delincuencia. Entonces perdemos potencialmente buenos ciudadanos. Aquí se les forma. Y esa labor, como yo he dicho, polinizadora que tienen los salesianos, formar esos jóvenes y hacerlos buenos ciudadanos. Tremenda tarea, tremendo trabajo que hay que saludarlo y apoyarlo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, el Banco Central hoy anuncia que la inflación se ha colocado en 4% en el mes de junio. Es decir, está incluso en el mismo rango meta que se ha tratado, que se ha propuesto el Banco Central conseguir, que de 4 más o menos 1. Entonces ese 4% quiere decir que la inflación va cediendo poco a poco, porque eso no es fácil. La variación mensual del el índice de precio al consumidor, 0.22% fue en junio. Entonces la inflación subyacente interanual, 5.33%, junio de este año. Esa misma inflación para el año pasado, en mayo del año 2022, era 7.29, es decir, ha bajado 196 puntos. Es una realidad, se ha ido trabajando en eso y los organismos internacionales que supervisan esas operaciones del Banco Central y de la Junta Monetaria, pues, avalan esa situación de que va corrigiéndose esos
problemas de alta inflación y han ido bajando. Esa inflación vinculada a condiciones monetarias, dice el banco, porque también hay otras, los combustibles y esas cosas, los alimentos, pero han bajado en abril 0.32, en mayo 0.20 y en junio 0.36. Entonces, hay una situación que favorece a la economía, porque dice el banco que ese 4% es la más baja desde el año 2022, desde junio de 2022. Es el número más bajo de la inflación, es el nivel más bajo en que ha estado la inflación durante un año, el último año. Y eso dice que de 9, yo creo que fue 9.60 y algo, 9.64 creo que era que estaba la inflación, pero eso es una baja de verdad significativa sobre la base de las medidas que se han tomado, porque no es que eso ha bajado por, como se dice, por arte de birlibirloque. No, han sido medidas que se han tenido que tomar para que la inflación ceda, o por lo menos baje, que es más importante todavía que frenarla. Bueno, aunque esas son las noticias, diríamos, agradables de la economía, como también cuando yo anuncio los números, los precios, por ejemplo, de un commodity, vamos a llamarle así, una materia prima que nosotros exportamos en forma primaria, porque aquí se le da poco. Es decir, el cacao no tiene, aunque vamos a llamarle, si se le puede llamar así, como valor agregado, una buena calidad de fermentación, pero yo diría que eso es parte del mismo producto, del cuidado, del manejo, de las buenas prácticas de cosecha, de secado, de fermentación. Y entonces se exporta como un cacao muy bueno, un cacao de calidad, y lleva una especialidad que se llama cacao Hispaniola. Pero nosotros, el trabajo, diríamos, industrial del cacao, no se le da. Pero exportamos ese cacao con buena calidad, y a mí me alegra eso, porque son operaciones económicas que van en beneficio de los productores nacionales, de los productores agropecuarios, principalmente o específicamente los cacaocultores, tanto también como los bananeros, pero nos preocupamos de que esas cosas sigan bien. Me alegra esos precios cuando yo los anuncio, y esas son actividades muy sanas y muy, qué sé yo, podríamos decir, muy dominicanista, porque es que la agricultura eso va ligado al alma nacional, la agricultura, porque es que todos somos de origen agricultor. Porque la primera actividad, yo diría, la primera actividad del hombre tiene que haber sido la agricultura, porque ¿de qué se iba a alimentar? O por lo menos la agricultura y la pesca, porque tenía la pesca también. Y es muy desagradable que usted se coma un pescado diario. Usted puede estar comiendo pescado diario, pero usted tiene que acompañarlo. Por eso la yuca apareció por ahí, la papa, y entonces esas cosas se acompañaban. Eso eran, como se dicen, como dicen ahora, eso eran las guarniciones, el maíz. Entonces, todas esas actividades están intrínsecamente ligadas al alma nacional de cada país. Por eso yo creo que la agricultura, independientemente de la participación que pueda tener en la economía y esas cosas, que hay sectores más dinámicos que ella, antes era al revés, era la única prácticamente actividad más importante del país, pero ya el país ha crecido y tiene otras áreas, servicios, comunicaciones, turismo, etcétera. La industria también, hay muchas industrias aquí
qué sé yo, hay muchas actividades económicas que superan el comercio, superan la agricultura, pero en ese aspecto que yo lo estoy señalando ahora, la agricultura tiene una importancia extraordinaria porque es la alimentación. Usted puede ser muy rico, el hombre o la mujer más rica del planeta, pero si usted no tiene a quién comprarle comida o dónde adquirir comida, usted se muere. Usted se tiene que morir, porque el aire no alimenta, el aire te sostiene para respirar, pero eso no alimenta. Vamos a estar claros, miren que el agua es útil, pero el agua, usted se llena de agua y usted puede sentir satisfacción, hartazgo de agua y hasta se ahoga de agua. Pero a usted le dan agua por la mañana, agua en la tarde, agua al mediodía, agua en la noche. Oiga, mi hermano, y usted revienta, como dice. Entonces, por eso es la importancia de la agricultura. Entonces yo esas cosas le doy su valor. Pero bien, cuando se trata de la salud de la patria, que peligra por el exceso de endeudamiento, entonces ya tenemos que ir haciendo críticas severas y hasta severísimas. Hay que hacerse a estos gobiernos endeudadores, porque son gobiernos endeudadores por dos razones. La razón básica que yo creo que es la de que son malos administradores y quieren llenarse de cosas o hacer cosas sobre la base de tener mucho dinero disponible ahí, no importa de dónde venga. Pero así es muy fácil, como yo he dicho, usted puede llenar una casa. Yo llego a la casa de Manuel Fermín y la encuentro llena de muebles preciosos. Muchas alfombras, muchas luces, muchos adornos y muebles carísimos. Pero lo debo todo. Y entonces, la casa es muy linda, pero lo debo. Si no lo puedo pagar, me lo van a retirar todo y se lo van a llevar. Entonces el país tiene por un lado esos malos administradores. Y le encanta el préstamo. En la condición especial del país, tenemos nosotros que entonces al echarnos encima a Haití, que ya lo tenemos aquí, los gobiernos que toleran esa presencia haitiana aquí, saben que necesitan de la bóveda extranjera, entonces son complacientes los acreedores del país y le prestan y le dan, porque también tienen en el juego, el dinero tiene un juego geopolítico también, el préstamo. La deuda externa ya es una deuda geopolítica. Si usted debe mucho a Occidente o a Oriente o al sur o a quien sea, usted depende de a que usted le dé el acreedor suyo. Yo lo he dicho aquí otras veces. Cuando usted está desesperado por dinero y sale a buscar dinero, el prestamista le puede exigir a usted: mira, entrégame tu mujer, y usted se la entrega, porque es que usted está desesperado por buscar quien le preste o quien le facilite el dinero. Entonces el prestamista es que pone las leyes, pone las reglas de juego. El país está sumamente endeudado. Decía yo el día pasado aquí, el país, señores, en 1906 debía 40 millones de dólares, producto de que de las imprudencias de dos presidentes, básicamente Heró y Báez, pero más Heró que Báez, porque Báez tuvo intermitencia en el poder, pero Heró fue continuo usando el préstamo y la usura, usureros criollos con onerosas concesiones, señores, y las dificultades que eso le trajo al país. Hay que ver los problemas que hasta una intervención norteamericana, la intervención de la economía nacional, mutilada la soberanía, que no podíamos tomar préstamos a menos que lo autorizaran las autoridades norteamericanas. Debíamos 40 millones de dólares, era mucho dinero para el país que teníamos en esa época, no hay duda, porque el país apenas generaba 100 mil dólares, qué sé yo, que se guardaban en un banco en los Estados Unidos, cuando ya las aduanas estaban intervenidas, y con ese dinero se iban haciendo abonos a los acreedores de bonos y ya de aquella deuda que incluso fue negociada
por un 50% con un ajuste que hubo en el gobierno de Moncácer. Pero parece que esa experiencia que pasó este país del siglo XIX y parte del XX no la han asimilado estos endeudadores de ahora. Entonces este gobierno, por ejemplo, tiene 24, 25 mil millones de dólares en 3 años, pero eso es una barbaridad. Entonces el gobierno no exhibe músculo. Vamos a decir, tiene una obra que se está construyendo y está haciendo una obra descomunal, pero es que eso no se está haciendo. Entonces el dinero, ¿dónde es que está el dinero que se ha tomado a prestar? Entonces aquí oímos el adanismo. Nadie ha entregado más vivienda que este gobierno en los últimos 3 años. Señores, pero la vivienda de aquel hombre que no cogía préstamos y hizo este país, que fue Balaguer, las viviendas de Balaguer se ven. ¿Y dónde están las viviendas de estos gobiernos? Y que no me digan que Balaguer todas las viviendas las hizo en la capital para que se vieran. Porque usted va a Paraíso y usted ve viviendas hechas por Balaguer. Usted va a Santa Elena y usted ve viviendas hechas por Balaguer. Va a Carbonera, va a Gozuela, usted va a Dajabón, usted va a Los Limones y la Pichinga de Nagua, usted va a Oviedo, usted va a Pedernales, usted va a Puerto Plata, Santiago, Macorís del Mar y Macorís del Cibao. Y usted ve las viviendas hechas por Balaguer. Pero el adanismo de estos gobiernos, nadie ha entregado más vivienda que nosotros en 3 años. Vi ahí al ministro de vivienda del país. Pero eso mismo decía el gobierno de Danilo Medina, que ningún gobierno había hecho una obra social como la que había hecho su gobierno, pero le ha metido 25, 30 mil millones de dólares de deuda al país. En 8 años. Este tiene 3 años, ya lleva más de 24 mil millones de dólares. Y entonces, ¿cuál es la efectividad de estos gobiernos? Toda esa deuda, yo me voy a permitir, con la anuencia de ustedes, leer lo que escribí hace una semana, 2 semanas, precisamente sobre la deuda. Esto lo escribí en el Nacional el martes 27 de junio. Martes antepasado. Di que a la deuda, preocupado como dominicano, no como dominicano porque tengo 140 años de edad. Entonces soy un dominicano que viví las penurias del país cuando esa deuda la tenía encima el gobierno de Trujillo, yo no había nacido. Ahora hemos leído lo que pasó con el país, por eso yo muchas veces me tengo que referir a ese libro magnífico de Harmon a Trujillo, de don César Herrera Cabral, donde se ha vaciado la historia de lo que pasamos, de las vicisitudes, de ese carnaval de préstamo financiero que este país pasó, todo aquel festival financiero. Entonces estamos en lo mismo, estamos peor. ¿Cómo este país va a pagar esa deuda que tiene? Vamos a leer, con el permiso de ustedes. Di que a la deuda. El año de 1906, el país debía aproximadamente 40 millones de dólares de deuda externa e interna flotante y contratada. Este festival financiero se inició el 1 de mayo de 1869 con el contrato Harmon. Y hay que leer la historia financiera de República Dominicana para saber las consecuencias de ese manejo irresponsable del país. Fue mutilada la soberanía hasta tal punto que para poder endeudarnos debíamos tener autorización norteamericana. Aquello cae en lo ridículo si vemos hoy que debemos más de 70 mil millones de dólares prodigados por quienes han aupado el populismo al poder. La próxima convocatoria electoral debiera ser un plebiscito para rechazar este carnaval financiero de quienes fueron críticos de sus predecesores y han convertido el gobierno del cambio en el gobierno endeudador.
naufragó aquel discurso cuando se cabalgaba sobre la ola de un consenso creciente para echar del poder a Danilo Medina y ponerle coto a la coacción y a la arrogancia de ese país, de este gobierno endeudador también. Ahora, este gobierno, devarían en una especie de delirio de campaña a través del gobierno coloquial permanente, acariciando reelegirse con el aplauso de quienes se han superenriquecido, quedándose con todo el pastel. Empresarios, comerciantes y políticos vividores, provocando un horizonte con nubes aún más oscuras que las vividas anteriormente. Pero que sepan los poderosos beneficiarios y saqueadores que cuando llegan las presiones de pago contra la pobre República Dominicana, que volvemos al estado de ruinas y quizás al fin de la democracia, puede peligrar la democracia mañana, miren lo que quedó con la dictadura de Trujillo. Una gran parte de los sacrificios y ajustes para pagar recaen en ellos también, es decir, en lo que han saqueado y lo que tienen, lo que se han beneficiado de este festival. Van a tener que cargar pesados también, para que lo sepan. Que recuerden el plan de ajuste del presidente Ramón Cáceres, que redujo drásticamente a un 50% toda la deuda, entre ellas la contratada e interna, flotante de los favorecidos prestamistas criollos, con concesiones onerosas de los gobiernos de Báez y Deró, que sangraron el Estado Nacional. Y peor aún, la absorbente dictadura que quedó como secuela de todo ese saqueo. Señores, uno preocupado porque uno viene de una escuela, yo vengo de la escuela que vi a Balaguer hacer este país con una obra colosal que se ve, que la ve todo el mundo. Los niños recién nacidos, cuando logran tener visión clara y pasan por el Parque Mirador, ¿quién hizo esto, papi? Un gobierno que lo ejercía Joaquín Balaguer. ¿Y cuánto debemos de ese puente? Del puente, ¿cuánto debemos de ese puente tan bonito? El puente de la bicicleta, que se burlaban, los que hoy están endeudando el país, se burlaban de Balaguer y lo ningunearon como el puente de la bicicleta porque entendían que Balaguer nada más le había hecho 2 carriles y no se dan cuenta que se le hicieron 2 porque se tuvo que ir del poder. Cuando regresó al poder, terminó los otros 2 carriles, entonces se dieron cuenta que era un gran puente que Balaguer estaba haciendo, el puente Mella. No debemos 5 centavos de ese puente, ni se deben del Duarte, ni se deben del Sánchez. Pero debemos del Juan Bosch. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. ¿Por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, en esta semana ha habido diríamos, cierto hostigamiento al gobierno, lo hemos dicho, por parte de la oposición, principalmente Leonel Fernández. Leonel le ha hecho unos señalamientos fuertes al gobierno, en el sentido de que hay una especie de retroceso en las funciones del gobierno, los servicios principalmente, y cita, en un artículo que escribió el lunes, citó ahí una serie de problemas que son evidentes, porque el gobierno mismo no ha podido salir a negar que hay un problema de apagones. Hay un problema de apagones, porque ahí están las protestas, la gente está. Que hay un problema de agua, que la gente no tiene agua, que le falta el agua. Que hay problemas con la salud, los hospitales tienen muchísimos problemas y hemos visto ahí lo que se ha señalado grave, el asunto de los medicamentos de bajo costo, de alto costo, perdón, pero lo de bajo costo también. Leonel Fernández se refería a las boticas populares. Señor, en tiempo del gobierno 2000-2004, las boticas populares desaparecieron. Hubo que repoblar el bosque en el 2004, yo me acuerdo, porque eso fue talado. El bosque de las boticas populares eso fue talado. Hubo que repoblar ese bosque y se crearon muchísimas. Y Promesa se fortaleció, porque hay que decir eso son verdades. Uno no puede venir a negar eso. Yo participé en agricultura viendo aquel caos que quedó, y ya yo lo he mencionado aquí. Y hubo que repoblar el bosque también en agricultura, todo el agro. Bueno, entonces se le ha señalado esas cosas. Leonel Fernández ayer, hoy, también le ha señalado habló con dureza, que el PRM no sabe lo que tiene que hacer desde el gobierno. Y nosotros muchas veces, yo desde que se inició el gobierno comencé a decir, el presidente no tiene Salomones, no tiene quien lo asesore, porque el presidente se ha dado a la tarea de hacer un gobierno coloquial permanente. Es decir, ese gobierno de la calle no permite la reflexión, el buen gobierno. Entonces, ¿cuántas veces hemos nosotros dicho aquí, desde que se inició el gobierno, hablamos de la bisoñez del gobierno? Entonces, eso concluye uno que el gobierno no sabe qué hacer con el gobierno. Yo diría así, yo me atrevo a decir eso. El gobierno no sabe qué hacer con el gobierno, porque todos los problemas se le agravan. Ese caso de pasaporte, fíjense ya dónde va eso. Ya ese mismo decreto del presidente es un decreto que deja duda, parece que le van a adjudicar eso a alguien en forma especial, qué sé yo, que obvian las contrataciones o qué sé yo. Llanan las especulaciones con eso. Con el anterior, la adjudicación a un haitiano rico, qué sé yo, todas esas cosas, pero el que maneja esos negocios es asesor del presidente. Entonces, se están haciendo cosas que van conformando como se dice, un expediente al gobierno. El gobierno está actuando como si no supiera qué hacer con el gobierno, que es lo que decimos. En educación, no hay forma en estos 3 años que se mejore nada, es decir, el cambio no ha podido apreciarse. Y es una pena que uno vea hoy la escuela básica, señores, porque que me digan a mí, bueno, hay un profesor que no funciona en matemática de cuarto de bachillerato, qué sé yo, bueno, eso es un poco difícil porque hay que encontrar buenos matemáticos. Pero los niños que se inician, señores, se inician
con lengua española. Básicamente es la lengua española, porque ahí, ¿qué es lo que uno aprende? A leer y a escribir, es que hay que aprender en los primeros años. Es decir, el año 1, 2 y 3, vamos a llamarle así, hasta tercero, el niño, o todos los que fuimos niños, aprendíamos a leer y a escribir. Yo he dicho que tuve un papá que se preocupó porque nosotros a los 5 años ya estuviéramos alfabetizados, entonces llegábamos a cursos superiores, porque ya veníamos alfabetizados. Pero esas profesoras, como yo decía, una profesora como doña Luz Peña de Infante, que en paz descanse, y que le hice esa apología yo el día del maestro, se ocupaba siempre por la escritura, para que aprendiéramos a escribir, aprendiéramos a leer, pero a leer con calidad, con comprensión. Y entonces esas cosas se van formando, uno se va formando. Bien. Resulta que la escuela pública, cuando la evalúan, y la última evaluación se hizo ahora en el 2022, la escuela iniciática, vamos a llamarle esos cursos primarios, y el nivel de satisfactorio, un 17%, óigame, en esos niveles, en lengua española. Y uno oye esos niños españoles hablando, los niños españoles. Porque si a ellos le dan la gramática a los españoles, la misma gramática que nos dan a nosotros, lo que puede haber una diferencia en el acento, porque los españoles hablan con un acento distinto al nuestro. Pero nosotros tenemos que saber, porque es leyendo lo mismo que estamos. Es leyendo las mismas, a veces, óigame, las vocales de América Latina, no de América Latina, no de República Dominicana, son las mismas vocales de España. Las mismas. Pero en República Dominicana no sabemos enseñar, porque el problema es de docentes, es de maestros, el problema es de maestros. Un 17% tuvo un resultado satisfactorio en esas pruebas a niños de niveles primarios. En matemática, peor, imagínense ustedes. En matemática peor todavía. Es decir, ¿cómo es posible? Pero yo entiendo que tal vez las matemáticas se nos compliquen, pero restar, sumar y dividir, esas son tareas que se aprenden también, que siempre la historia de la enseñanza latinoamericana y en España ha sido la misma, casi son los mismos métodos de enseñanza. Pero el problema es de maestros que no saben enseñar, y es que tenemos un magisterio malo, malos docentes. Porque no es posible que un niño no pueda leer, porque el mismo ministro ha tenido que admitir que la educación básica, no tenemos avances en educación básica porque no hay lectura, los niños no saben leer. Eso es una vergüenza. Pero son los niños de esta escuela pública, pues en la escuela pública de Trujillo aprendíamos a leer y a escribir. ¿Y por qué aprendíamos a leer y a escribir? Porque los maestros estaban obligados a ser buenos maestros, buenos docentes. No, además teníamos, es verdad, había el respeto de la casa. Pero los padres no nos ayudaban con las tareas. Los maestros eran los que se apuraban para que nosotros en las escuelas aprendiéramos, porque ellos sabían que el muchacho desde que salía de la escuela salíamos a jugar béisbol y hacer cosas de muchachadas. Pero esa es la realidad. Pero en la escuela era donde se aprovechaba y teníamos que aprender a leer y a escribir en la escuela, pero aprendíamos a leer y a escribir de verdad. Y no teníamos tantas herramientas como ahora, porque nosotros cuando íbamos a esa escuela, a la Trujillita, los cuadernos de nosotros eran de papel de estraza, papel cortado a 8,5 por 11 u 8,5 por 3 y cosido el papel con hilo y aguja. Así eran nuestras mascotas. Pero eso no impedía que nosotros, y no teníamos bolígrafos, era lápiz de carbón y un sacapunta ahí para nosotros siempre estar afilando el lápiz.
Entonces nosotros aprendíamos a leer y a escribir con esos métodos, con esas herramientas, pizarras en malas condiciones, y yo he dicho más todavía. Porque hubo pueblos, como fue mi pueblo, Villa González, donde no teníamos escuela, porque la escuela donde nos iniciamos era en un caserón viejísimo ya cayéndose. Y ahí funcionaba la escuela de Villa González y esa escuela se fue a pique. Tuvimos que ir a una escuela provisional que se armó, como se dice, en un almacén de tabaco con piso de tierra. Y ahí tuvimos que ir a cursar el 4º curso de primaria. Y hasta el 5º creo que tuvimos que hacerlo en esa escuela que era con piso de tierra. Pero tenía techo por lo menos de cana, qué sé yo, no me acuerdo. De ahí saltamos, como dicen, como que era como los canguros que andaban, a una escuela improvisada en lo que era un cine. Un almacén de madera con piso de cemento, pero bien ventilado, bien fresco, y ahí era la escuela de Villa González. Y todos los cursos juntos, solo separados por las pizarras, eran unos pizarrones improvisados de cartón piedra, como se le dice. Y siempre y toda la bulla de los muchachos y los maestros eran maestros de verdad. En medio de aquellas deficiencias enseñaban clases, nos daban las clases. Entonces, allá en Villa González se hizo una escuela cuando llegó Balaguer en el 66, que hizo un palacio escolar. Porque esas son las diferencias, esas obras se ven, pero Balaguer no tuvo que salir a buscar peso para hacer la escuela de Villa González ni la iglesia de Villa González, que fueron las 2 primeras obras que hizo Balaguer allá en Villa González. No salió a buscar un peso prestado, porque había una calidad de presidente y de gobernante en este país que no la tenemos ahora. Entonces, allí sí había un gobierno que sabía y entendía lo que era gobierno. Pero Balaguer era un hombre muy experimentado. Entonces, este gobierno llegó al poder, como nosotros dijimos, pero no tiene Salomones. ¿Quién orienta al presidente? Nadie orienta al presidente de la República. Porque Leonel Fernández, es verdad, llegó un bisoño al poder también, pero tenía a Balaguer y a Juan Bosch por lo menos que lo podía consultar. Pero don Luis Abinader, ¿a quién consulta? Porque yo he dicho muchísimas veces, hombres como Marino Vinicio Castillo, que son memorias vivas, longevas en este país que conocen, nunca lo han sido llamados para nada, para consultarle nada. Porque todos lo saben y son adánicos. Entonces se ha ido ganando el gobierno, se ha ido ganando todo eso. Esas críticas, y van a ser peores a medida que pasen los días y se arrecie esta campaña electoral. Porque hay una política, como hemos dicho, desilvanada, el gobierno no tiene planes, son todas cosas que salen en lo que salga. Vamos a hacer un censo de población y familia, se fue. Presidente, no hay resultado del censo. Ok, vayan trabajando. Presidente, hay que hacer un censo inmobiliario. Dale para adelante. Pero no tenemos ni siquiera los datos. El presidente yo creo que ni preguntó, señores, pero no tenemos ni los datos del censo anterior. Vamos a organizarnos, dele para adelante. Es decir, estamos viendo un gobierno coloquial. Un gobierno que anda en la calle, lamentablemente el presidente no tiene asesores, y esas novatadas que se cometen son propias de la falta de asesoramiento. Entonces el gobierno, dice Leonel Fernández, que el gobierno, el PRM, no tiene la más mínima noción de lo que es el gobierno. Y entonces tendrá que admitir el gobierno que está haciendo muchas cosas improvisadas, que no han sido planificadas. Aquí todo el mundo sabe los problemas que hay con la salud, los problemas que hay con la producción agropecuaria, todas esas cosas van juntas. Y cada día los servicios se deterioran, se le están señalando esas cosas, el gobierno
todo apela a un préstamo y ahí están los préstamos a cada rato, se están señalando que eso no es sano, porque entonces ¿dónde está el ahorro interno? Un gobierno que maneja 700, 800 mil millones de pesos vienen producto de las recaudaciones. Entonces, ¿a dónde se va el dinero? A la dádiva, a la nómina, que se paga muy rápido y muy bien, la nómina pública, pero las obras públicas tenemos que prácticamente, entonces ¿con qué que se hace? Y más. El gobierno no ha podido innovar en el cambio porque las obras que está haciendo, dirá Leonel Fernández o el PLD, que fue el antecesor. Pero entonces, el gobierno está haciendo la misma obra que nosotros hacemos. Se ve que lo que están haciendo es una copia de nosotros. Entonces, ¿cómo se puede admitir una cosa así? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarle que hoy miércoles publica el doctor Marino Vinicio Castillo su blog La Pregunta. En esta semana tiene el doctor Castillo titulado ¿Por qué no acabo de salir? Es una interrogante muy frecuente. Hay que leer esos trabajos de Marino Vinicio Castillo porque es que son lecciones pedagógicas para el país. Esa memoria que yo siempre tengo que citarla como modestísima presencia del doctor Marino Vinicio Castillo, que es un hombre que no hace alarde de su conocimiento ni de sus deseos de que el país esté mejor, que el país se pueda cuidar mejor, se pueda defender mejor. Si usted ve, si los novatos presidentes que no conocen nada del Estado, fíjense que ni siquiera consultan a esas personalidades que son los Salomones que nos quedan, esos sabios de Sión, Señor, en Israel, los sabios de Sión están siempre, buscan a los mayores para fines de consultar. Pero bien, vamos a seguir con el programa, con otros temas del programa, o con el mismo tema yo creo que vale, porque fíjense cómo andan las EDES, por ejemplo.
las EDES andan muy mal. Yo creo que renunció, sí, renunció el jefe del Consejo Unificado de las EDES, creo el señor Manuel Lara, creo que me dijeron que renunció del cargo, no sé. Pero ahí hay la Superintendencia de Electricidad publicó una cosa, una bisoñez y una novatada. Cambiar las reglas de juego, ya hay las críticas. Nosotros hablamos de eso porque salió el mismo día que salió publicada la resolución de la Superintendencia que modificaba unos ajustes por indexación, ¿cómo se llama esto? Por inflación y cosas. Se variaron, los precios se variaron de lo que fue licitado. Es decir, que el que perdió esa licitación puede alegar que eso no estaba ahí, que ahora todos favorecieron, porque siempre, ¿qué es lo que está pasando con los negocios de ahora? Que le agregan, usted va y gana un concurso cotizando más bajo que otro. Porque ven el precio primero. ¿Cuánto vale esta carretera? 62 millones de dólares. Muy bien. ¿Y usted cuánto la hace? No, yo la hago en 54. Ah, no, pues vamos a darle la obra a que la base en 54 porque este me está robando, me está llevando el asunto 8 millones de dólares más, me está robando. Y le adjudican el de 52. Pero el de 52, que es amigo y canchanchan y dio cuarto para la campaña, comienza a hacer adendum. Y con los adendum se mete la obra en 72 millones de dólares. Muy bien. Ah, qué cómodo así es. Y así es que se gana el concurso. Entonces después se piden adendum y se piden arreglos. Mire, hay que indexar y la inflación y esto no se había pensado y tenemos, mira, entonces vienen los cambios y se benefician. Verbo y gracia. Ahí anda esa resolución que ojalá el gobierno no le arrastre el problema a eso. Algunos técnicos ya han señalado que eso es grave. Pero esa de San Isidro, la calle esta, la avenida de San Isidro, yo estuve viendo hoy un adendum. Pero ¿cuánto es el adendum? Esa obra fue adjudicada en el 2001, en el gobierno de 2000-2004 de Hipólito Mejía. Hay muchísimas obras que se adjudicaron ahí, que estaban dormidas u olvidadas, pero la levantaron del sepulcro en obras públicas. Muchísimas obras y le han reajustado presupuesto para mantener, parece, los mismos privilegios con los que fueron otorgados en el 2000. Oigan bien, obras que hace más de 20 años fueron adjudicadas. Y se hacen unos adendum ahí que usted ni sabe que eso es un desorden, mejor dicho. Eso de San Isidro, que le pongan atención a esa obra de San Isidro, sí, eso anda así. Pero así hay muchísimas obras, repito, que han sido represupuestadas, que vienen adjudicadas desde el 2000. Ustedes verán, aquí va a haber muchísimos. Ese metro, ese otro, que ahí ustedes verán cuando comiencen a auditar ese metro. Ay, Dios mío, todas esas compensaciones, trabajo que se han hecho, porque es que son gente que andan desorganizados y creen que nada es nada, que ellos no se van del poder, vamos a ganar la reelección y en 8 años desarticulamos nosotros todo lo que queda, PLD y Fuerza del Pueblo, y eso se va a pique y nada, nosotros no nos pasa nada. Ustedes saben los tollos que hay de 2000-2004 aquí, y eso quedó sepultado como si fuera Chernobyl. Con un bloque de cemento, una cosa, ese núcleo quedó sepultado. Toda esa corrupción fue sepultada. Nadie se acuerda que hubo corruptos en ese gobierno. Entonces van pasando cosas así. Las EDES quebradas. Cada día las pérdidas son mayores. Segundo, cobrándole en forma arbitraria a la gente. Todo eso, ese servicio eléctrico está derrotado con estos apagones. Entonces están duplicando los pagos de las tarifas porque es que son un robo. Administradores corruptos y administradores que son ineptos en las EDES. Y han llevado la administración de las EDES a pérdidas cuantiosas y a lucha entre los mismos administradores, se boicotean los trabajos. Una cosa de loco, porque es que el gobierno parece que no sabe qué hacer con el gobierno, lo que estamos diciendo. Yo me he puesto a observar a la gente de San Juan de la Maguana. Yo he hablado mucho de San Juan aquí. Esa demanda de los pagos de cebolla y las habichuelas y los trabajos de
de las maquinarias agrícolas que hacen trabajo de roturación de tierra, preparación de terreno, etc. Otros que venden semillas. Y yo he visto, San Juan para mí anda tan mal que aquella calidad de aquellos productores de San Juan de la Maguana, yo no lo siento. Y yo trabajé mucho tiempo en San Juan de la Maguana, trabajando con la gente que producía de verdad en San Juan, porque ocupé posiciones como la gerencia de INESPRE, de un INESPRE, cuando INESPRE era una institución respetable en este país, o en el Ministerio de Agricultura. Entonces en San Juan habían productores que eran verdaderas élites de productores del país. Pero ya hoy usted ve, el agricultor de San Juan se ve depauperado, hay una depauperización de la agricultura, una especie de proletariado campesino en San Juan de la Maguana. Eso es una pena ver a esta gente, la gente que yo estoy viendo protestando. Es gente muy humilde, muy pobre, y se agrega, por ejemplo, el abigeato en Pedro Corto, una comunidad tan trabajadora como es Pedro Corto. Recuerdo cuando se hicieron las primeras parcelaciones del canal José Joaquín Puello y se distribuyeron todas esas parcelas de reforma agraria en la zona de Pedro Corto, Pajonal, toda esa zona de San Juan de la Maguana. Pero San Juan está en una situación, pienso que la agricultura está al borde de la quiebra, que están los productores. Porque si estas cosas para la cebolla del Vallejuelo y esa zona de Gorrillo están en esa situación, el maíz, ¿cuál es la situación de San Juan? Las habichuelas peor. Ya San Juan no es ni sombra de aquel pasado productivo que era ejemplar, ver aquello que se ganó el título de granero del sur. Dios mío. Pero estos gobiernos vienen y usted no ve ninguna medida ejemplarizadora que vaya en beneficio de los productores. Se habla de un plan, San Juan, pero usted no sabe qué es lo que están haciendo con ese plan, que no lo han socializado, nadie sabe nada, los técnicos no sabemos qué es lo que se está haciendo en San Juan de la Maguana. Entonces, así es que andamos con muchísimas actividades donde la mano amiga del Estado tiene que estar, no la mano nada más, no el abrigo del Estado tiene que estar presente. Bueno, hoy yo vi unas imágenes juguetonas del señor Putin, sencillo, muy familiar, muy distendido. Señores, pero estos dictadores, estos genocidas, porque así jugaba Stalin también, y Hitler jugaba con su perro, su mascota, y le acariciaba la cabeza de un niño. Hoy vimos al señor Putin como para que luzca, luciéndole a los rusos que él está distendido, distraído, que no hay problema, no hay tensión, que lo que pasó en Rusia ya eso se superó, esa crisis, que no hay guerra, que eso es una operación militar más de la que él ha ejecutado, como la de Siria o la de Chechenia o la de Georgia, y que eso no pasa de ahí. Y el distendido pone una niña a llamar a los ministros. Señores, sabiendo uno la situación que hay con esa guerra y esos problemas, entonces con este chantaje que tienen con esta planta de nuclear, que eso es jugando con fuego que está, pero que sepa el señor Putin que esa Europa que fue irradiada por un accidente de Chernobyl, por descuido de los mismos de la Unión Soviética que estaba económicamente derrotada. Y ese problema de Chernobyl, Europa lo aceptó como un accidente. Se irradió toda Europa. Después de guardarse el secreto, los soviéticos no quisieron admitir lo que pasó. Y Suecia tuvo que detectar los problemas de radiación, detectarlo para poder denunciar, porque hasta lo tenían oculto, porque así es que trabaja. Pero esta vez, si usted no depende de esa planta, y esa planta está en territorio ucraniano, ¿por qué Rusia la ocupó?
la ocupó para mantener ese chantaje sobre Europa, como si ven que estoy perdiendo esta guerra, un acto terrorista aquí, le echó la culpa a Ucrania. Y que Ucrania bombardeó la planta cogió fuego, se derritió un reactor de esto y comienza a tirar vapores radioactivos y Europa se la va a llevar el mismo diablo porque es un chantajista. Pero Europa no se va a quedar tranquila, ni Occidente se va a quedar tranquilo si hay un accidente provocado por Rusia ahí, que lo sepa el señor Putin, ellos lo tienen que saber bien claro. Entonces esa guerra no se puede manejar como cree el señor Putin, que se va a seguir sirviendo con esa cuchara del chantaje. Y esa situación, aunque tal vez la alarma ha surgido en forma muy rápida por parte de Ucrania, que entiende que habían puesto unas minas, la gente de Naciones Unidas parece que revisaron y no es real. Parece que algún movimiento fue detectado ahí, tal vez con satélites. Los americanos tienen que estar con sus satélites retratando a esa Zaporilla. Cada 5 minutos debe estar pasando ese satélite por encima de esa planta a ver qué movimiento hay ahí, porque realmente es un peligro que una planta como esa tenga un accidente allí provocado y entonces genere una situación, un desastre nuclear en Europa. Y eso sería la de Villadiego, no la de Villadiego, no. Eso es el Armagedón que vendría ahí, o el Apocalipsis. Que no jueguen con fuego, como se dice. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.